Si le preguntas a los granjeros ateridos de frío que trabajan en los límites de los 5 territorios, o a los señores menores que beben demasiado vino en las cumbres regionales y luego hablan de más, todos te dirán exactamente lo mismo. Te dirán que la parte más aterradora de estar en presencia de Cases Blackwood, el rey alfa de los confines del norte, Oshi, no es su tamaño, aunque es enorme. No empezarán hablando de su gran espada, aunque hay hombres que han llorado al verla desenvainada en batalla. Ni siquiera mencionarán al lobo, Ares, la legendaria bestia de Ravenspire. Se dice que su aullido agrieta el cielo invernal como una falla geológica abre la tierra helada. No, cada uno de ellos, sin falta, se acercará y te dirá lo mismo en una voz baja y cuidadosa, que lo más aterrador de Cases Blackwood es la quietud, la absoluta quietud de catedral, la quietud de sangre helada de un hombre que, en 12 años de gobierno de hierro, no ha permitido que una sola emoción descuidada cruce su rostro en público, ni una sola vez, ni en los festines de victoria, ni en las negociaciones fronterizas donde alfas rivales llegaban con ejércitos a sus espaldas, ni siquiera en los funerales de hombres por los que realmente sentía pena. En todos ellos permanecía como un monumento tallado en el granito del norte, inmóvil, indescifrable, profunda y profundamente aterrador. Alfas rivales han rendido sus estandartes sin que se desenvainara una sola espada, simplemente porque Cases los miró. No los amenazó, no negoció, solo los miró, con esos ojos oscuros como la tormenta que llevan el peso de 12 años de autoridad absoluta y cero calidez visible. Los campesinos lo llaman el rey de piedra. Los señores de la frontera lo llaman el lobo sin rostro. Los mercaderes del este que tratan con sus recaudadores de impuestos y que preferirían no hacerlo, lo llaman cosas que no son adecuadas para una compañía educada. Y cada leyenda, cada cuento susurrado, cada tapiz colgado en cada gran salón desde los confines del norte hasta la costa sur, representa lo mismo. El reino está unido, bajo un rey magníficamente aterrador, un rey que no necesita nada de nadie, no siente nada por nadie, y gobierna los 5 territorios con la pura fuerza gravitacional de su propio silencio absoluto. No se le equivocan sobre el silencio, pero están magnífica, catastrófica, casi cómicamente equivocados sobre lo que significa, porque esto es lo que nadie en los 5 territorios sabe. Este es el secreto que se encuentra en el centro de todo, el secreto que sacudiría los cimientos de cada leyenda aterradora construida en torno al nombre de Cases Blackwood, que haría que cada estandarte rendido y cada nervioso pago de impuestos se sintiera ligeramente diferente en retrospectiva, detrás de ese muro de silencio melancólico, detrás de esos ojos oscuros como la tormenta y esa mandíbula de granito fijada en una autoridad permanente y practicada, detrás de la capa de piel de lobo y la postura inamovible y los 12 años de guerra psicológica cuidadosamente diseñada. Ares, el temible lobo de Ravenspire, la bestia de leyenda, la criatura por la que los alfas rivales realmente pierden el sueño, no para de hablar. Es antiguo, es poderoso, es, sin duda, uno de los lobos vinculados más formidables en la historia de los linajes del norte. También es, sin ninguna duda, la voz interior más sarcástica, más obstinada y más implacablemente crítica que cualquier rey alfa ha tenido la profunda desgracia de compartir un alma. Tiene opiniones sobre la postura, tiene opiniones sobre la melancolía, tiene opiniones muy firmes sobre los suspiros, específicamente los suspiros teatrales y practicados que Cases despliega para intimidar a la gente en las cámaras del consejo. Aries los ha comparado en más de una ocasión con el sonido de un fuelle pinchado operado por alguien sin talento musical y con demasiado ego. Ha estado sufriendo en un magnífico y elocuente silencio durante 11 años. Y Naomi Ashcraftoft, que huele a lavanda seca y a pergamino viejo, que nunca pidió nada de esto, que estaba en el techo de un granero en el momento completamente equivocado, buscando un manojo de romero, es la única alma viviente en el mundo que puede oír cada una de sus palabras. Así que,
Si quieres saber lo que realmente sucede tras las puertas de hierro de la fortaleza de Ravenspire, si quieres saber cómo la aprendiz de una sanadora de un pueblo fronterizo superó a un general condecorado, frustró un envenenamiento, sostuvo una antorcha sobre una batalla activa y de alguna manera terminó siendo la persona más peligrosa de los 5 territorios mientras vestía un vestido manchado de tinta. Quédate con nosotros y hagas lo que hagas. Intenta que el Rey Alpha no te sorprenda sonriendo. El pueblo de Ashford Hollow existía en la particular y cómoda oscuridad de un lugar que la mayoría de los mapas oficiales consideraban opcional. Se encontraba en el mismísimo borde de la frontera del Quinto Territorio, enclavado en un valle poco profundo entre 2 colinas que eran demasiado pequeñas para ser estratégicamente significativas y demasiado grandes para cultivarlas eficazmente. El camino que lo atravesaba era el tipo de camino que los viajeros usaban solo cuando la ruta principal se inundaba, lo que ocurría cada primavera, y era olvidado durante los 11 meses restantes del año. El pueblo tenía un molino, un pozo, la casa de una sanadora, una taberna que olía permanentemente a resina de pino y cerveza derramada, y aproximadamente 240 personas que conocían los asuntos de los demás tan a fondo que la privacidad era esencialmente un mito colectivo. Era, según cualquier estándar medible, un lugar completamente ordinario. Naomi Ashcraftoft había vivido allí durante los 22 años de su vida, y lo amaba con la ferocidad particular de alguien que entendía exactamente lo que tenía. No era de aspecto notable, algo con lo que hacía tiempo que había hecho las paces. Era menuda y de piel morena, con ojos oscuros que se perdían muy pocas cosas, y una boca que decía considerablemente menos de lo que su mente pensaba en un momento dado. Su cabello oscuro casi siempre estaba trenzado. Gruesas y prácticas trenzas que sujetaba con lo que tuviera a mano, que solía ser un lápiz tomado de los libros de registro de remedios. Se movía en silencio y con eficiencia, como lo hacen las personas que han pasado años en espacios pequeños, llenos de gente enferma, que merece no ser molestada. Era la aprendiz de Miriam Ashcroft. Miriam era la sanadora del pueblo, una mujer formidable de 60 años, que tenía opiniones firmes sobre las propiedades medicinales de todo, y no tenía paciencia para la superstición, la imprecisión o la gente que confundía la milenrama con la matricaria. Bajo la instrucción de Miriam, Naomi había aprendido a componer remedios, leer fiebres, entablillar huesos, atender partos difíciles y mantener registros con la precisión meticulosa de alguien que entendía que la diferencia entre media medida y una medida completa de ciertos compuestos era la diferencia entre la curación y el daño. Era, en resumen, una joven muy buena en su trabajo y profundamente contenta con la vida pequeña y significativa que había construido dentro de él. En la mañana en que todo cambió, Naomi estaba en el jardín de hierbas de Miriam, justo después del amanecer, moliendo raíz de valeriana seca con un mortero de piedra. La mañana era fría y pálida, el cielo del color de la plata vieja, el aire con el filo agudo y limpio del otoño que se acercaba. El jardín olía a tierra y romero, y a la débil dulzura de las últimas rosas, que Miriam se negaba a cortar, a pesar de su inutilidad práctica, porque afirmaba que mejoraban el humor general del recinto. Naomi descubrió, para su ligera sorpresa, que estaba de acuerdo. Había molido 3/4 partes de la valeriana cuando oyó los pasos de su hermana en el sendero del jardín. La forma de andar de Elisa era inconfundible, rápida y decidida, con un ligero saltito al final de cada tercer paso. Una costumbre que arrastraba desde la infancia y no mostraba signos de abandonar. Eliza llegó a la puerta del jardín con una pequeña hogaza de pan bajo el brazo y la expresión específica de alguien que trae noticias que considera significativamente más importantes que el pan. La comitiva del rey pasa hoy, anunció Eliza, entrando por la puerta sin esperar invitación, lo que también era una costumbre de largo tiempo. La inspección territorial. Están desviando la ruta por el camino del valle. Lo sé, dijo Naomi sin levantar la vista del mortero. El mercado está cancelado. El camino está cerrado desde media mañana. Elisa se dejó caer en el bajo banco del jardín con cómoda familiaridad,
partiendo un trozo de pan para ella. Se supone que todo el mundo debe quedarse en casa y parecer respetuoso. Eso también lo he oído. Naomi. Eliza usó ese tono particular que significaba que estaba a punto de decir algo que sospechaba no sería bien recibido. Todo el mundo va a intentar echarle un vistazo. La gente dice que va a cabalgar al frente de la columna él mismo. Al parecer, siempre hace las inspecciones en persona, lo que nadie esperaba porque es, ya sabes, un hombre a caballo, dijo Naomi, igual que cualquier otro hombre a caballo, pero con una armadura más cara. Eliza se rió, una risa cálida y genuina, y le dio a su hermana un trozo de pan. Se sentaron juntas en la quietud de la madrugada. El tipo de silencio fácil que solo existe entre personas que se conocen lo suficiente como para que el silencio no necesite ser llenado. Eliza preguntó por el nuevo remedio para la fiebre que Miriam había estado preparando. Naomi explicó el ajuste en la proporción de corteza de sauce. Eliza fingió seguir la explicación con admirable dedicación. Fue perfectamente ordinario. Fue exactamente el tipo de mañana que Naomi recordaría más tarde con un dolor complicado, comprendiendo que en ese momento había sido completa y enteramente libre. No se quedó en casa. Esto no fue, en su defensa, porque tuviera algún interés en la comitiva de inspección territorial o en su intimidante líder. Fue porque tenía aproximadamente 40 manojos de hierbas secándose colgados de la chimenea del granero de suministros de Miriam, y el informe meteorológico matutino del granjero de enfrente sugería lluvia para media tarde. Y el romero mojado es un desperdicio significativo de varias semanas de cuidadoso secado. Al techo del granero se accedía por una escalera en el lado norte, que afortunadamente era el lado que no daba a la carretera principal. Naomi subió con un saco de lona al hombro y comenzó a abrirse paso metódicamente a lo largo de la chimenea. Descolgaba manojos y comprobaba si había moho con una eficiencia práctica y concentrada. El cielo se estaba aclarando. El pueblo de abajo estaba llamativamente silencioso. La carretera ya despejada y las puertas llenas de gente que intentaba parecer apropiadamente en casa mientras se estiraba para ver. Había recuperado quizás 2/3 de los manojos cuando el sonido la alcanzó. El bajo y rítmico trueno de los cascos en el camino de tierra apisonada. El crujido del cuero y el hierro. El tintineo ahogado de los arneses. La comitiva dobló la curva del valle. Naomi alcanzó el siguiente manojo sin mirar. Sus dedos se cerraron alrededor de él, le dio un tirón experto, y el nudo, que claramente había sido atado por alguien que tenía un día optimista, se mantuvo firme. Apoyó la rodilla contra la chimenea, tiró con más fuerza y finalmente miró hacia abajo para comprobar su apoyo. Y Cassius Blackwood miró hacia arriba. En esa primera fracción de segundo, no supo quién era. Registró a un hombre en un enorme caballo oscuro a la cabeza de una larga columna militar. De hombros anchos, cabello oscuro, vistiendo una armadura que captaba la pálida luz de la mañana. Él había estado mirando el camino por delante, y algo, un instinto, una atracción para la que no tenía marco, le hizo levantar la vista en el momento precisamente equivocado, el correcto, el completamente trascendental. Sus miradas se encontraron a través de 40 pies de aire frío de la mañana, y el suelo se movió. No literalmente, pero se movió en todas las formas que importaban. Fue una sensación que pasaría semanas tratando de describirse a sí misma con la precisión adecuada y fracasaría cada vez. Como la aguja de una brújula girando bruscamente hacia el norte verdadero después de años de dar vueltas. Como una cerradura que se abre en una puerta que no sabía que estaba cerrada. Como si el mundo tomara una decisión sin consultarla. Naomi se agarró a la chimenea. El romero cayó. Debajo de ella, en el camino, Cassius Blackwood se había quedado absoluta, perfecta, completamente quieto. Su caballo se movió bajo él, sintiendo el cambio en su jinete. La columna detrás de él se ralentizó. El último pensamiento claro de Naomi, antes de que toda la forma de su vida se reorganizara en torno a ese único punto de contacto, fue perfectamente y característicamente práctico. Debería haberme quedado en casa. Las discusiones ocurrieron sin ella, o más bien,
ocurrieron a su alrededor mientras ella se sentaba en la sala de estar de Miriam, envuelta en una manta. Sostenía una taza de té que se había enfriado hacía 20 minutos. Escuchaba el sonido de los consejeros reales intentando manejar una situación para la que ningún protocolo de la corte los había preparado adecuadamente. Augustine Holley aprendería su nombre más tarde. Sabría que era el anciano consejero principal de Cases. Un hombre con ojos amables y la expresión permanente de alguien que carga con más información de la que una sola persona debería. Estaba en la cocina de Miriam, explicando en tonos cuidadosamente medidos las obligaciones legales y tradicionales desencadenadas por un rey alfa sin pareja que encuentra un vínculo de apareamiento durante sus deberes territoriales oficiales. Miriam, que no se dejaba intimidar por nadie y encontraba el protocolo real significativamente menos interesante que la precisión diagnóstica, hacía preguntas directas sobre el cronograma y tomaba notas. Naomi se sentó en la sala de estar y miró la pared. La manta estaba caliente, el té estaba frío. Afuera podía oír la voz de Elisa. Su hermana había llegado en la última hora, atraída por el extraordinario espectáculo de los carruajes reales aparcados fuera de la casa de la sanadora de su familia. Y ahora, aparentemente, estaba enfrascada en una conversación con dos de los guardias reales, con la confianza fácil de alguien que encuentra a todo el mundo interesante. La sala de estar estaba en silencio. El fuego estaba bajo. La luz del atardecer entraba por la pequeña ventana en un ángulo largo y cansado. Y entonces, con la confianza tranquila y sin prisas de alguien que se acomoda en una silla familiar, una voz entró en la mente de Naomi que no le pertenecía. Bueno, dijo. La voz era profunda, rica, cargada con el particular agotamiento seco de alguien que ha visto demasiado y ha encontrado la mayor parte poco impresionante. Sonaba como un erudito al que le han hecho la misma pregunta demasiadas veces, o un archivista que acaba de descubrir que alguien ha estado archivando mal las cosas durante décadas. Esto es, o lo mejor que le ha pasado a este reino en una generación, continuó la voz, con la deliberación sin prisas de alguien que lo ha pensado bien y ha llegado a una conclusión cuidadosamente considerada, o el comienzo de una catástrofe absoluta. Muy posiblemente ambas cosas simultáneamente, lo que al menos sería interesante. Naomi no se movió. Soy Aries, dijo la voz. Soy el lobo vinculado de Cases Blackwood, rey alfa de los 5 territorios. Lo menciono no porque espere que te impresiones, sino porque el contexto parece útil dadas las circunstancias. El vínculo de apareamiento ha atado nuestras mentes por los bordes. Podrás oírme con creciente claridad a medida que se profundice. Esto es históricamente sin precedentes. La mayoría de las parejas oyen impresiones, emociones, instintos, sentimientos direccionales, no frases. Una pausa. Tengo muchísimas frases. Las he estado guardando durante aproximadamente 11 años. No tienes ni idea. Otra pausa. Esperó con algo que sonaba notablemente a alivio. Hola, Naomi. Es genuinamente maravilloso conocer a alguien sensato. En la cocina, Augustine seguía hablando. Miriam seguía tomando notas. Afuera, Elisa había pasado a preguntar a la Guardia Real sobre sus raciones de viaje con genuina curiosidad. Naomi miró la taza de té fría en sus manos. Muy lentamente, la dejó en la mesita. Hola, dijo en voz baja a la habitación vacía. Desde algún lugar en el espacio entre sus pensamientos y el aire exterior, Aries emitió un sonido que era cálido y profundamente satisfecho. Probablemente deberías abrir la puerta, dijo. Tu hermana ha estado llamando durante los últimos 30 segundos. Está siendo notablemente paciente, lo que sugiere que está más alarmada de lo que parece. Naomi parpadeó. Miró la puerta principal. Afuera, Eliza estaba llamando. Naomi se levantó, cruzó la habitación y abrió la puerta. El rostro de su hermana llevaba la expresión que reservaba para situaciones que aún no tenía suficiente información para evaluar adecuadamente. Cuidadosamente compuesta, los ojos un poco demasiado abiertos, la preocupación manejada con una practicidad decidida. ¿Estás bien?, preguntó Elisa. Naomi consideró la pregunta con genuina minuciosidad. Creo, dijo lentamente,
que necesito decirle a Miriam que no estaré disponible en el futuro previsible. El carruaje real que llevó a Naomi a Ravenspire era grande, bien equipado y profundamente incómodo. De la manera específica de las cosas diseñadas para impresionar a personas que nunca han viajado en ellas una distancia significativa. Los cojines eran de brocado de seda, que se veían magníficos y proporcionaban aproximadamente el mismo soporte estructural que una sugerencia firme. Las ventanas estaban bordeadas con accesorios de latón que traqueteaban con cada piedra del camino, de las cuales había muchas. El interior olía a cedro y a algo ligeramente floral que Naomi pasó 2 días tratando de identificar antes de concluir que probablemente era una fragancia deliberada diseñada para señalar riqueza, sin ningún propósito práctico. Había empacado una bolsa. Contenía su kit de remedios, 3 libros sobre compuestos de plantas y sus interacciones, un diario y el lápiz. Lydia Kingsley, asignada como su doncella principal, viajaba frente a ella. Pasó todo el viaje de 3 días explicando la etiqueta de la corte con la intensidad concentrada y ligeramente desesperada de alguien a quien se le ha encomendado una enorme responsabilidad con muy poco preaviso y está decidida a ejecutarla sin fallos. Lydia tendría quizás 30 años, con ojos oscuros y agudos, y el tipo particular de eficiencia compuesta que sugería que había estado manejando situaciones complicadas desde antes de que fuera técnicamente su trabajo. Cubrió las formas de tratamiento, los protocolos para caminar, los procedimientos para cenar, la geometría precisa de las profundidades apropiadas de las reverencias para varios rangos de nobleza. La forma correcta de recibir un regalo sin parecer ni demasiado ansiosa ni insuficientemente agradecida. Y aproximadamente otros 40 temas que Naomi absorbió con genuina atención y archivó cuidadosamente junto a la significativa cantidad de otra información que ya ocupaba su mente. La otra información era principalmente Aries, que estuvo presente durante los 3 días de viaje. No constantemente. Parecía entender con un instinto para la dinámica social que Naomi encontró impresionante, cuando necesitaba concentrarse en las instrucciones de Lydia y cuando tenía capacidad para conversar. Pero en los momentos más tranquilos, cuando el carruaje rodaba por largos tramos de bosque de pinos y Lydia se permitía breves silencios, Aries estaba allí. Narraba el paisaje. Tenía opiniones sobre el mantenimiento de las carreteras en los territorios exteriores, que consideraba una acusación silenciosa pero condenatoria de la asignación de recursos regionales. Calificaba las paradas de descanso. Informó a Naomi en la segunda tarde que el tono particular de verde que Ravenspire había usado para repintar el salón de recepción formal hace 6 años era un color que describiría como el equivalente visual de un leve dolor de cabeza, y que Casey lo había odiado desde el día en que se secó, pero había decidido que meditar cerca de él era más eficiente que ordenar que lo repintaran. ¿Por qué?, preguntó Naomi en voz baja, con el rostro vuelto hacia la ventana para que Lydia no viera moverse sus labios. Porque repintar la habitación requeriría una opinión, dijo Aries, con la paciencia seca de alguien que explica algo que claramente no es la primera vez. Una opinión requeriría una preferencia. Una preferencia requeriría el reconocimiento público de que es una persona con sensibilidades estéticas en lugar de un monumento a la autoridad absoluta. Eligió el dolor de cabeza. Ha estado eligiendo el dolor de cabeza en diversas formas durante 12 años. Es, concluyó, agotador de ver. Naomi apretó los labios. Desde el otro lado del carruaje, Lydia dijo, «Mi señora, ¿hay algo divertido?» «No», dijo Naomi. Estaba pensando en el color de la habitación. Lydia aceptó esto sin juicio visible, lo que sugería que ya había hecho varios ajustes importantes a sus expectativas. La fortaleza de Ravenspire se materializó a lo lejos, como un hecho declarado sin disculpas. No era hermosa en ningún sentido convencional. No estaba destinada a serlo. Se asentaba en un alto saliente de granito sobre el fondo del valle. Todo piedra oscura y altas torres y muros, lo suficientemente gruesos como para sugerir que quien los construyó esperaba ser puesto a prueba y había planeado en consecuencia.
Los estandartes que colgaban de las torres de la puerta de entrada llevaban el emblema del lobo huargo en plata sobre negro. Sobrio, preciso, sin hacer promesas que no cumpliría. Las puertas estaban abiertas para su llegada. El patio interior estaba bordeado por miembros de la Guardia Real en uniforme de gala completo. El personal de la casa estaba en filas organizadas. Cada rostro estaba compuesto en la neutralidad cuidadosa y entrenada de personas que entendían que la observación corría en todas direcciones. Naomi salió del carruaje al aire frío y claro y miró hacia los muros de Ravenspire. Eran enormes, eran grises, presionaban el cielo con la cómoda permanencia de algo que ha estado aquí durante siglos y espera estar aquí por varios más. La torre norte, dijo Aries servicialmente en su mente, tiene la mejor vista del valle al amanecer. Vale la pena señalarlo. Ella archivó eso. El salón de recepción formal era exactamente tan imponente como prometía el exterior. Techos de piedra abovedados que tragaban el sonido. Antorchas en soportes de hierro que proyectaban una larga luz ámbar sobre la corte reunida. Estandartes que recorrían toda la longitud de las paredes. Los señores y damas reunidos de la corte interior observaron su entrada con la particular calidad de atención reservada para las nuevas variables que se introducen en ecuaciones establecidas. Sintió cada mirada. Mantuvo su rostro compuesto, su espalda recta, su paso medido. Lydia había sido muy específica sobre el paso. Cases estaba en el estrado elevado al final del salón. De cerca la leyenda era convincente. Estaba de pie en lugar de sentado, lo que más tarde aprendería que era deliberado. Porque estar de pie le daba 3 pulgadas adicionales de altura sobre el nivel del estrado, y significaba que todos en la sala tenían que mirarlo ligeramente hacia arriba. La capa de piel de lobo sobre un atuendo formal oscuro, la mandíbula fijada en la línea que ahora le había visto practicar en su mente a través del comentario continuo de Aries. Los ojos oscuros como la tormenta, que actualmente estaban fijos en su avance, con una expresión que no revelaba absolutamente nada. Dijo 7 palabras de bienvenida formal. Cada sílaba estaba exactamente tan controlada como la anterior. Fue técnicamente impecable. Practicó esa bienvenida 4 veces esta mañana, murmuró Aries en la mente de Naomi, con el afecto cansado de alguien que informa un patrón familiar. El tercer intento fue más cálido. Dijo, es bueno tenerte aquí, con algo que era casi calidez genuina. Pero luego decidió que cálido era insuficientemente regio y volvió a la versión formal. Casi. Naomi hizo una reverencia con la profundidad precisa que Lydia había especificado para saludar a un rey en una recepción formal de la corte, y mantuvo su expresión perfecta, completamente neutral. Le costó un esfuerzo considerable. Esa noche, una reunión formal obligatoria. Cases, Naomi y Augustine a un lado con el jefe de documentos. Dominic Ravenshaw, capitán de la Guardia Real, de pie cerca de la puerta con la quietud alerta de alguien que se toma sus responsabilidades en serio. Una mesa de té intacto. Case se sentó frente a ella. Estaba interpretando al rey tan completa y continuamente que el aire a su alrededor parecía vibrar con el esfuerzo. Cada frase era medida. Cada pausa era arquitectónica, colocada deliberadamente para crear efectos específicos. Cubrió los arreglos prácticos para su integración en Ravenspire con la eficiencia precisa de un informe militar. Aries proporcionó traducción simultánea. Cuando Cases dijo en un tono cuidadosamente neutral que debía sentirse libre de solicitar cualquier recurso que necesitara para su comodidad, Aries dijo, pasó 40 minutos esta tarde discutiendo con Augustine sobre si preguntarte directamente si el carruaje era lo suficientemente cálido parecería insuficientemente regio. Augustine le dijo que simplemente preguntara. No preguntó. Está preguntando de forma indirecta. Cuando Cases dijo que Lydia Kingsley serviría como su principal enlace doméstico y que cualquier solicitud de personal o suministros debía pasar por ella, Aries dijo, seleccionó específicamente a Lydia porque hizo preguntas directas durante la sesión informativa sobre tu formación en sanación, lo que interpretó como evidencia de que se tomaría tu trabajo en serio. No le dijo a nadie que esa era su razón.
Cuando Cases indicó con una breve inclinación de cabeza que era libre de explorar las áreas públicas de la fortaleza a su discreción, Ergies dijo, hizo despejar la escalera de la torre norte de las cajas de almacenamiento que habían estado bloqueando el rellano durante 3 años ayer, a las pocas horas de saber que llegabas. Naomi absorbió todo detrás de una compostura tan minuciosamente mantenida que merecía algún tipo de reconocimiento. Cuando la reunión concluyó y se levantó para irse, se detuvo en la puerta. No estaba del todo segura de qué la impulsó a hacerlo. Alguna combinación de las frases traducidas, la escalera despejada, la cálida versión de la bienvenida que había decidido que era insuficientemente regia. Se volvió. El carruaje estuvo bien. Su gracia, dijo en una voz baja y perfectamente ordinaria. Gracias por la manta extra. Se fue antes de que pudiera ver su rostro cambiar, pero Aries lo vio y lo guardó cuidadosamente como algo que necesitaba mantenerse a salvo. El primer consejo de guerra formal tuvo lugar 3 días después de su llegada, en una mañana de martes gris que olía a humo de leña y a lluvia inminente. La asistencia de Naomi no era opcional. Como pareja declarada del rey Alfa, ocupaba un asiento en la mesa del consejo por ley del vínculo. Aún no era reina, pero estaba presente, reconocida, observada. Lidia había pasado la noche anterior informándola sobre cada miembro del consejo con la minuciosidad de alguien que entendía que la información era protección. Había aprendido sus nombres, sus territorios, sus lealtades, sus historias. Había aprendido cuáles eran de principios y cuáles eran pragmáticos. Había aprendido cuáles tenían miedo del rey y cuáles simplemente parecían tenerlo. Y había aprendido sobre Malachi Thornfield. Malachi era el general más condecorado de Cases, 12 años de servicio leal, 3 grandes campañas fronterizas, una reputación de brillantez estratégica que se basaba en terreno sólido y un historial bien documentado. Era guapo a la manera de las personas que siempre han sido consideradas guapas y han organizado sus personalidades en consecuencia. Llevaba su autoridad con la confianza fácil de alguien a quien nunca se la han cuestionado seriamente. Dio la bienvenida a Naomi a la mesa del consejo con una calidez que era perfecta en todos los aspectos visibles. Su sonrisa llegaba a sus ojos. Su cumplido sobre su compostura fue lo suficientemente específico como para parecer genuino. Hizo una pequeña pero autocrítica broma sobre la tendencia del consejo a los largos debates que provocó la risa de varios de los señores y relajó perceptiblemente la tensión de la sala. Era, desde todo ángulo externo, exactamente lo que parecía ser. No confíes en él, dijo Aries en la mente de Naomi. Solo eso, sin elaboración, sin calificativos dramáticos, dicho con la certeza plana de un hecho que se declara. Naomi no reaccionó. Mantuvo sus ojos en los documentos que distribuían los asistentes de Augustine y archivó las 3 palabras de Aries en el mismo lugar cuidadoso donde ponía todo lo importante. No en el frente de su mente, donde podría mostrarse en su rostro, sino en el profundo y organizado archivo de cosas sobre las que no había terminado de pensar. El consejo avanzó en su agenda. Impuestos fronterizos en las provincias orientales, rutas de suministro a través de los pasos de montaña antes de la primera nevada, una disputa entre 2 señores menores por los derechos de agua que aparentemente llevaba 11 años enconándose y no mostraba signos de resolverse por los canales normales. Cases presidió todo con la autoridad silenciosa y completa de alguien en cuya presencia la gente tomaba mejores decisiones de las que podría tomar de otro modo. Hablaba rara vez y con precisión. Cuando lo hacía, las conversaciones concluían. Naomi escuchó todo. No dijo nada, pero su mente se movía constantemente, catalogando, cruzando referencias, construyendo una imagen de cómo funcionaba esta corte y dónde residía su peso. La sesión concluyó y los señores comenzaron a dispersarse. Naomi recogió sus notas. Había hecho varias con la letra pequeña y precisa que usaba para los registros de remedios, y se dirigía hacia la puerta cuando Malachi apareció a su lado, con la facilidad suave y sin prisas de alguien que había calculado su acercamiento deliberadamente. «Mi señora», dijo cálidamente, «un momento si no tiene prisa». No tenía prisa. Se detuvo.
Le dedicó una expresión agradable y abierta. Lo que siguió fue presentado como ayuda. Ofreció orientación, el panorama político de la Corte Interior, la historia de varias alianzas del Consejo, una visión general de qué señores tenían influencia genuina frente a un peso ceremonial. Fue informativo, preciso y generoso con su tiempo. Expresó un entusiasmo genuino por su integración en Ravenspire. También estaba, con extraordinaria sutileza, construyendo muros. Describió el largo servicio de Augustine Holloway con calidez, pero señaló repetidamente su edad, su perspectiva anticuada, su tendencia a deferir a la tradición sobre el pragmatismo. Mencionó la lealtad de Dominic Ravenshaw con respeto, pero la enmarcó como la simple lealtad de un soldado, práctica, pero poco sofisticada. Sugirió que las dinámicas políticas más complejas de la Corte Interior quizás se entendían mejor a través de la guía de alguien con larga experiencia en sus matices, alguien como él. Le estaba regalando un mapa del que cada puente fiable había sido sutilmente eliminado. Naomi sonrió y le agradeció su tiempo con la calidez específica de alguien que ha recibido un regalo y lo aprecia genuinamente. No le dijo que se había dado cuenta. Argies, en su mente, estaba furioso de la manera silenciosa y controlada que es, de alguna manera, más seria que gritar. Ha estado haciendo versiones de eso durante 3 años, dijo el lobo, su voz con el peso particular de una frustración largamente contenida. Reorganizando los muebles. Silenciosamente, asegurándose de que cualquiera que pudiera proporcionar una perspectiva independiente de las cosas parezca anticuado o demasiado simple para ser útil. Si pudiera hacer que Cases me oyera claramente sobre este tema en particular, no seguiríamos teniendo este problema. ¿Por qué no puedes?, pensó Naomi cuidadosamente. Una pausa. Luego, porque Cases confía en Malachi, y porque lo que puedo darle, impresiones, advertencias, la presión del instinto, no es lo mismo que la evidencia. Siente mi inquietud y la atribuye a un exceso de cautela. Ha decidido que soy un lobo preocupado que ve amenazas en las sombras. Una pausa más larga. No se equivoca en que veo amenazas en las sombras, simplemente también tengo razón sobre Malachi. Encontró el jardín medicinal por accidente en su cuarta tarde en Ravenspire. Estaba escondido contra el muro interior del este, accesible a través de un bajo arco de piedra por el que había pasado 2 veces sin darse cuenta porque el arco se fundía con el muro y no había ninguna marca. Detrás había un espacio amurallado de aproximadamente 20 pies cuadrados. Una vez fue claramente un jardín medicinal adecuado, del tipo que toda fortaleza de este tamaño habría mantenido como un recurso médico práctico. Ahora estaba en gran parte cubierto de maleza, los bancales elevados llenos de tallos marrones por la escarcha, los caminos apenas visibles bajo las hojas caídas. Pero no estaba completamente abandonado. En la esquina más alejada, un parche de matricaria había sobrevivido, extendiéndose en la esquina de 2 muros donde la piedra retenía suficiente calor para protegerlo de las primeras heladas. Naomi se agachó para examinarlo, sus dedos moviéndose a través de las delicadas hojas con practicada suavidad. Detrás de ella oyó pasos en el sendero de piedra, más pesados que los de Lidia, más deliberados que los de Augustine. No se giró de inmediato. Terminó de examinar la matricaria. Cuando levantó la vista, Cases estaba de pie en la entrada del jardín. No vestía el atuendo formal de la corte. Claramente venía de algún lugar práctico. Ropa más sencilla, sin capa de piel, el cabello oscuro ligeramente alborotado por el viento. Parecía de pie en la entrada del jardín descuidado, con la pálida luz de la tarde en su rostro, mucho más como una persona y mucho menos como un monumento. Parecía casi sorprendido de encontrarla allí. No sabía que nadie más usara esta área, dijo. La encontré por accidente, dijo Naomi. Se quedó agachada junto a la matricaria. Era un jardín medicinal. Alguien lo plantó con esmero. La matricaria estaba en la esquina más cálida. Eso fue deliberado. Una pausa. Cases miró los bancales cubiertos de maleza y algo se movió en su rostro. Breve y no del todo legible. Mi madre lo cuidaba, dijo. Naomi no insistió. No llenó el silencio con simpatía o comentarios.
Comprendió por su larga experiencia con personas que estaban enfermas y reacias a decirlo, que algunas cosas necesitaban espacio para existir sin ser abordadas de inmediato. Después de un momento, Cases entró en el jardín y se sentó en el bajo banco de piedra cerca del muro. Fue una acción tan simple y ordinaria, solo un hombre sentándose, y de alguna manera cambió toda la calidad del aire entre ellos. Despojado del estrado y la capa de piel y las pausas arquitectónicas, era solo un hombre en un banco en un jardín descuidado, con un aspecto cansado que no tenía nada que ver con la hora. ¿Para qué se usa la matricaria?, preguntó. Ella se lo dijo. Para los dolores de cabeza, particularmente del tipo severo que se acumula detrás de un ojo y hace que la luz sea dolorosa. Para el manejo de la fiebre, la inflamación. Explicó la preparación, la proporción, el momento. Habló de la manera cómoda y específica en que siempre hablaba de medicina, que era la forma en que hablaba cuando era más ella misma. Él escuchó con la atención plena y genuina de alguien que estaba realmente interesado, no fingiendo interés, sino teniéndolo de verdad. Augustine tiene dolores de cabeza, dijo Cases cuando ella terminó. En cada sesión del consejo, sin falta. Nunca ha dicho nada. No lo haría, dijo Naomi. No quiere parecer débil. Otro breve silencio. No, dijo Cash en voz baja. No lo haría. Naomi se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas y cosechó cuidadosamente un pequeño manojo de matricaria. La secaré y la prepararé adecuadamente. Tardará unos días. Guardó el manojo en su bolsa. Enviaré un poco a sus aposentos. Se dirigió hacia la salida del jardín. En el arco se detuvo, no porque lo hubiera planeado, sino porque algo se asentó en su pecho en ese momento que quería reconocer, aunque solo fuera para sí misma. El hombre cansado en el banco del jardín lleno de las plantas supervivientes de su madre. La atención silenciosa. El pequeño hecho de los dolores de cabeza de Augustine, notados y retenidos. Miró hacia atrás. El jardín podría restaurarse, dijo. Tiene buenos cimientos. Case miró los bancales cubiertos de maleza, luego a ella. Lo que fuera que hubiera en su rostro en ese momento, ella lo llevó consigo todo el camino de regreso a sus aposentos, y pensó en ello durante mucho más tiempo del que había planeado. Aries estuvo silenciosa, cálida y completamente en silencio durante todo el camino de regreso. Empezó a tomar notas el 11º día, no en el diario de remedios. Empezó un segundo diario separado para esto, pequeño y encuadernado en tela oscura, que guardaba en el fondo de su kit de remedios, debajo de la valeriana y los registros de compuestos. Escribía en él tarde en la noche, cuando la fortaleza se había asentado en sus ritmos nocturnos y Lidia se había ido a su habitación contigua, y el fuego en el hogar se había reducido a algo bajo y constante. Escribía en la taquigrafía precisa y organizada que usaba para casos complejos, aquellos en los que los síntomas eran muchos y el diagnóstico no era inmediatamente obvio, y las conexiones entre las cosas aún no estaban claras, pero se sentían significativas. Estaba construyendo una imagen de Malachi Thornfield. Le pidió a Aries todo lo que había visto. No se lo dio de golpe. Se lo dio como ella daría un diagnóstico complejo, cuidadosamente, en orden, distinguiendo entre lo que había observado directamente y lo que había inferido. Separó la evidencia del instinto, y fue honesto sobre cuál era cuál. El mensajero a caballo que llegaba de las marcas del este, cada tercera semana, siempre después del anochecer, nunca anunciado, nunca registrado en los registros de la puerta, a los que Naomi había encontrado acceso a través de la formidable red de información doméstica de Lydia. La forma en que Silas Waverly, el silencioso ayudante personal de ojos pálidos de Malachi, se posicionaba en las cámaras del consejo, siempre más cerca de la salida secundaria, siempre de cara a las líneas de visión de la sala, como si las estuviera catalogando. La redirección de la ruta de patrulla de la guarnición del norte hace 6 meses, que Malachi había propuesto como una medida de eficiencia, y que tuvo el efecto secundario de crear una ventana de 12 horas en el acceso oriental, donde la supervisión era escasa.
Y luego la sala de mapas hace 8 meses, dijo Aries, su voz cuidadosa y uniforme. Se quedó hasta tarde. El personal de la casa se había ido. Cases estaba en la torre norte revisando informes de suministros. Malachi se paró frente al gran mapa, el mapa territorial completo, el que tenía marcadas las posiciones de las guarniciones, y trazó una ruta con un dedo, lentamente, desde las marcas del este, a través del acceso norte, hasta Ravenspire mismo, como un hombre que ha tomado una decisión y está confirmando los detalles. El fuego en el hogar crepitaba afuera. El viento se movía contra los muros de la fortaleza. ¿Por qué Cases no ha visto nada de esto? Escribió Naomi cuidadosamente en el diario oscuro. No escribió la respuesta de Aries. La recordó en su lugar, la retuvo. Porque la confianza, había dicho Aries, no es una posición lógica, es una posición estructural. Cashas construyó su comprensión de esta corte en torno a la suposición de la lealtad de Malachi. De la misma manera que se construye una habitación alrededor de un muro de carga. Cuestionar el muro es cuestionar la estabilidad de todo lo construido sobre él. No es estúpido, no es ciego. Está protegiendo algo que no puede permitirse perder. ¿Qué está protegiendo?, había preguntado ella. Una larga pausa. La creencia de que eligió correctamente, que las personas que ha mantenido cerca son dignas de ser mantenidas cerca. La voz de Aries había sido más baja entonces, despojada de su habitual filo seco. No tiene muchas personas en las que confíe, Naomi. Las que ha elegido tienen un peso significativo. Cerró el diario. Lo volvió a poner debajo de la valeriana y se tumbó en la oscuridad de la suite de invitados de los aposentos reales. Miró el dosel de arriba y pensó en un hombre que había organizado todo su mundo en torno a las personas en las que había elegido confiar. Y en lo que le haría a ese mundo descubrir que una de ellas había estado construyendo algo en la oscuridad. Pensó en esto durante mucho tiempo. No pensó en cómo decírselo. Todavía no. Necesitaba estar segura y necesitaba ser cuidadosa, porque una acusación contra Malachi Thornfield que no pudiera probar completamente no solo fracasaría, sino que destruiría su credibilidad y le daría a Malachi exactamente la evidencia de su amenaza que él usaría para actuar en su contra. Necesitaba más tiempo, y mientras tanto, necesitaba ser muy cuidadosa con la expresión de su rostro cada vez que Malachi le sonreía cálidamente en la cámara del consejo. No se suponía que lo oyera practicar. Era la 13ª mañana, todavía oscuro cuando se despertó antes del amanecer, con la particular alerta de alguien que ha crecido manejando emergencias nocturnas. Un paciente que se mueve, un remedio que necesita ser revisado, un parto que comienza antes de que la casa esté lista. Su mente estaba ocupada, y la cama era cómoda, y la combinación hacía que el sueño fuera inalcanzable. Se envolvió en su bata más gruesa y fue a la pequeña biblioteca junto al pasillo del consejo para buscar un texto de referencia sobre interacciones de compuestos que necesitaba para la preparación de la matricaria. La biblioteca no estaba vacía. Lo vio a través de la puerta entreabierta antes de que él la oyera. Estaba de pie junto a la ventana del fondo, de cara al cristal oscuro, de espaldas a la puerta, sus hombros ligeramente menos rígidos de lo que estaban en cualquier contexto público en el que lo había visto. La habitación estaba iluminada por una sola lámpara en la mesa de lectura. Hablaba en voz baja, y ella ya comprendió en 2 palabras que estaba hablando consigo mismo. ¿Encuentras el ala norte? Se detuvo, sacudió ligeramente la cabeza, intentó de nuevo. Quería preguntar si tenías otra parada. Un breve y silencioso exhalar. Esto es... Tampoco terminó esa. Estaba intentando aprender a hacerle una pregunta. No una pregunta formal, no una pregunta de procedimiento canalizada a través de Augustine o dirigida a la mesa del consejo. Una personal, una simple, del tipo que requería decir en voz alta que sentía curiosidad por su experiencia, que se había preguntado algo sobre ella, que ella existía en su mente como una persona cuyo estado de ser quería conocer. Estaba practicando mal y con esfuerzo genuino, y completamente solo. Tercera mañana consecutiva,
dijo Aries suavemente en la mente de Naomi. Avanza un poco más cada vez. Ayer llegó hasta me encuentro preguntándome. Consideró eso un logro significativo. Naomi se quedó en el pasillo y no se movió por un largo momento. Algo estaba sucediendo en su pecho que no había planeado y no estaba segura de tener el vocabulario adecuado para describir. No era lástima, tenía claro eso. Era más cercano al reconocimiento. La sensación de ver algo verdadero sobre una persona que no le han mostrado a nadie más. No porque estén actuando para ti, sino porque no saben que estás observando. Se alejó de la puerta sin hacer ruido. Volvió a su habitación sin el texto de referencia. Se sentó en el borde de su cama y respiró lenta y cuidadosamente. Y pensó en un rey en una biblioteca vacía a las 5 de la mañana tratando de averiguar cómo ser una persona. Esa tarde en el jardín medicinal, que se había convertido silenciosamente en su lugar. Ella había comenzado a limpiar los bancales más pequeños, y Cases había comenzado a aparecer allí en las últimas horas de la tarde sin que se discutiera, lo cual era una forma de acuerdo que no requería palabras. Él le preguntó. No fue fluido. Tenía la ligera rigidez de algo preparado, un borde de excesiva deliberación que ella reconoció. Pero lo dijo. ¿Echas de menos tu hogar? Ella lo miró. Él estaba ligeramente girado, sus manos descansando en el muro de piedra, mirando la esquina más alejada del jardín, donde él había comenzado un nuevo bancal para los esquejes de romero. Ella le dijo la verdad. Le habló del olor del jardín de hierbas al amanecer. Le habló del saltito de Elisa en el sendero del jardín y del sonido de la voz de Miriam cuando explicaba algo que encontraba genuinamente interesante. Le habló de la particular quietud de un lugar donde nadie necesitaba nada de ella que no estuviera contenta de dar. Se lo dijo simplemente, sin suavizarlo ni dramatizarlo, porque él había preguntado genuinamente y merecía una respuesta genuina. Cuando terminó, el jardín estaba en silencio. La luz del atardecer era larga y ámbar. Las sombras de los muros se extendían por los caminos despejados. «Enviaré a buscar a tu hermana», dijo Cassius. «Puede quedarse en el ala este». Lo dijo exactamente de la misma manera que podría anunciar un cambio menor en el horario de patrulla. Práctico, eficiente, sin requerir ningún reconocimiento particular. Como si fuera un pequeño asunto administrativo y no un acto significativo de atención a algo que ella había necesitado sin saber cómo pedirlo. Pasó la hora previa al consejo de esta mañana, dijo Aries en la mente de Naomi muy silenciosamente, decidiendo qué cámara en el ala este sería la correcta. Consultó el plano de la casa. Verificó qué habitaciones tenían luz del sur. Naomi miró al hombre a su lado, que cuidadosamente no la miraba. A la mandíbula que pasaba sus horas públicas fijada en autoridad de granito y que actualmente, en este jardín amurallado, era solo una mandíbula. A las manos en el muro de piedra que habían firmado 12 años de edictos territoriales y ahora descansaban tranquilamente junto a un esqueje de romero. «Gracias, Cassius», dijo ella. Su nombre de pila, no su título, solo su nombre, simple y directo. 3 sílabas aterrizando entre ellos en la tarde tranquila. Él no respondió. Miró el esqueje de romero. Estaba muy quieto. «No dormirá tranquilo esta noche», dijo Aries, y había calidez en ello, una calidez profunda y contenta. Pero será el mejor tipo de inquietud. Eliza llegó un miércoles con 2 bolsas, un frasco del mejor tomillo seco de Miriam como regalo para la cocina real, y la absoluta negativa a dejarse abrumar por la considerable presión atmosférica de Ravenspire. Cruzó la puerta de entrada con la atención fácil de alguien en una excursión interesante, miró los muros de la fortaleza con genuina apreciación por su ingeniería y en 4 horas había localizado la biblioteca secundaria de la fortaleza, se había hecho amiga de 2 miembros del personal de archivo de la casa, y había formado lo que rápidamente se convertiría en una alianza indestructible con Lydia Kingsley, basada en su convicción compartida y profundamente sentida de que los sistemas organizativos eran la base de un mundo funcional. Naomi observó a su hermana navegar por Ravenspire con el alivio asentado de alguien que ha estado llevando un peso sola por un tiempo y finalmente ha recibido ayuda.
La cumbre territorial de pleno invierno llegó 2 semanas después. Era la reunión más grande que la Corte Interior albergaba. Cada señor significativo de los 5 territorios, sus consejeros principales, sus representantes domésticos, un pequeño ejército de escribas y secretarios legales. El gran salón de Ravenspire se transformó de su severidad cotidiana en algo que lograba, improbablemente, ser a la vez más impresionante y más tenso. Candelabros de hierro sostenían cientos de velas. Las largas mesas llenaban el suelo. El personal de la casa se movía con la eficiencia coordinada específica de una operación profesional, ejecutando una maniobra compleja bajo observación. Malachi estuvo magnífico esa noche, genuina e impresionantemente magnífico. Cálido sin ser familiar, imponente sin ser agresivo, precisamente afinado para cada interacción que tenía. Brindó por la corona con verdadera elocuencia. Involucró a Naomi en un breve intercambio público sobre las tradiciones curativas de los territorios fronterizos, que fue cálido e inclusivo, y dio exactamente la impresión de un consejero principal que da la bienvenida total a la pareja del rey. Él estaba, reflexionó Naomi con la precisión desapegada de un diagnosticador, construyendo su estructura final. Los cimientos se habían puesto durante 3 años. Los muros estaban levantados. Estaba poniendo el techo. Aries estuvo muy silencioso en su mente esa noche. No ausente, presente, vigilante, su atención una vibración baja y constante bajo sus pensamientos. La primera copa ceremonial llegó hacia el final de los procedimientos formales, cuando las mesas habían sido despejadas y los señores reunidos estaban en ese cómodo estado iluminado por velas de bien comidos y bien bebidos, que hace que la gente sienta que el mundo es esencialmente manejable. Malachi se adelantó de las filas de los señores con la magnífica copa de plata incrustada de joyas que representaba la antigua tradición de pleno invierno. La bebida compartida entre el rey Alfa y su general de más alto rango, un gesto preservado en una ley más antigua que la propia fortaleza, un símbolo de hermandad absoluta y lealtad inquebrantable. La presentó con ambas manos, su expresión con la medida exacta de solemne ceremonia y calidez genuina. Aries atacó, no con palabras, primero con sensación. Una oleada de alarma primigenia tan contundente y tan repentina que los dedos de Naomi se cerraron involuntariamente alrededor de su propia copa. La sensación de algo profunda y fundamentalmente incorrecto. El reconocimiento instintivo que su cuerpo registró antes de que su mente tuviera lenguaje para ello. Luego, almendras bajo la especia. Lo ha enmascarado con mucho cuidado, pero está ahí. Es un derivado de la cicuta, de acción lenta. Se presentará como fiebre en 3 días. Ningún médico que lo examine sin sospecha lo identificará. Está diseñado para parecer una enfermedad. La copa se movía hacia la mano extendida de Casas. La mente de Naomi se movió a través del cálculo en una fracción de segundo, de la manera en que se movía a través de la medicina de emergencia cuando la situación era urgente y la ventana era estrecha. No podía acusar a Malachi abiertamente. No tenía pruebas que sobrevivieran a un desafío formal en una sala llena de sus aliados. Una acusación sin pruebas contra el general más condecorado del rey, hecha por la pareja recién llegada frente a la cumbre territorial completa, no solo fracasaría. Sería lo más útil que podría hacer para los propósitos de Malachi. La haría parecer inestable, paranoica, políticamente motivada. Le daría a los aliados de Malachi la narrativa que necesitaban, y la copa aún se habría bebido. No podía acusarlo. Solo podía crear una catástrofe. Naomi dejó su copa. Se puso de pie, levantando las manos en lo que pretendía parecer el gesto natural de unirse a un brindis. Dio un paso adelante con una cálida sonrisa y golpeó con todo el peso de su antebrazo directamente en el alto candelabro de plata colocado detrás de la silla de Cases, con la dedicación total y comprometida de alguien que ha tomado una decisión y la sigue hasta el final. El candelabro se fue de lado. El estruendo fue espectacular. Plata golpeando piedra, velas esparciéndose.
la sala estallando en el movimiento sobresaltado de personas reaccionando al caos repentino. En la medio segundo de conmoción general, la mano libre de Naomi se cerró alrededor de la copa ceremonial. Su otra mano tenía su propia copa de agua en el mismo movimiento. El intercambio fue invisible. Fue el movimiento físico más rápido y preciso que había ejecutado en su vida, realizado con puro y concentrado nervio. La mano de Cases se cerró alrededor de lo que ahora era una copa de agua con el exterior de una copa ceremonial de plata. Bebió, la dejó. Miró a Naomi, que miraba el candelabro esparcido con una expresión de sincera y mortificada disculpa, presionando una mano contra su pecho. «Lo siento terriblemente», dijo a la sala, su voz con una angustia genuina que no era del todo actuación. La manga se enganchó. No estaba mirando. «Perdónenme». La risa que se extendió por la sala fue cálida y ligeramente aliviada. La risa particular de una multitud que ha tenido un agudo momento de tensión, resuelto de repente en algo inofensivo e incluso ligeramente entrañable. Alguien cerca de las mesas del este hizo una broma suave sobre la curva de aprendizaje de las mangas formales. Lord Thaddeus Stonebridge, el aliado fronterizo más útil de Malachi, se rió a carcajadas, pero el rostro de Malachi llevaba la expresión exacta de preocupación cálida e indulgente que la situación requería. Sus ojos estaban absolutamente negros de furia. Él sabía. Había entendido en el mismo momento en que ella ejecutó el intercambio, porque no era un hombre estúpido. Miró el candelabro esparcido, luego a Naomi, luego a la copa ahora vacía sobre la mesa. Y el cálculo en sus ojos era el cálculo de un hombre que acaba de confirmar que su oponente más peligroso es más capaz de lo que estimaba. Naomi se encontró con sus ojos por un breve segundo. Mantuvo su expresión en el lado agradable y nervioso de la disculpa. Luego apartó la vista porque había visto suficiente y porque no quería que él viera cuán claramente lo había visto. Tarde, el salón ya vacío. Las velas consumidas hasta los cabos. Una pequeña antesala detrás del alto estrado, donde los tapices retenían el calor de la noche y el ruido de la cumbre se sentía muy lejano. Augustine se sentó a un lado con la palidez específica de un hombre al que le acaban de decir algo que ha cambiado el peso de su mundo. El vino analizado, recogido del suelo de piedra donde se había derramado durante la conmoción, y recogido por instrucción silenciosa de Naomi a uno de los empleados de cocina, con quien había pasado las últimas 3 semanas haciéndose amiga cuidadosamente, estaba en un frasco sellado en la mesa auxiliar. La evaluación preliminar le había llevado al médico de Augustine menos de 20 minutos. Cases miró el frasco. No miró a Naomi por un largo momento. Cuando lo hizo, su rostro era complicado de una manera que ella no había visto antes. No la neutralidad actuada de la corte, y no la apertura silenciosa del jardín medicinal. Algo intermedio, algo que todavía estaba resolviendo lo que era. «¿Cuánto tiempo has sabido lo de Malachi?», preguntó. «He estado segura durante 3 semanas», dijo ella. «Sospeché desde la primera sesión del consejo». Un silencio. «Deberías habérmelo dicho». Ella le respondió de la misma manera. Como le habría respondido a un paciente que le hubiera preguntado por qué no le había dicho el diagnóstico antes. Honestamente y sin disculpas. «Tú confiabas en él», dijo. «Necesitaba estar segura antes de pedirte que dejaras de hacerlo». Las palabras aterrizaron. Observó cómo aterrizaban. Observó cómo la cosa complicada en su rostro se abría paso hacia algo más simple y más duro. «Lo sabía», dijo muy en voz baja, «que algo andaba mal. He sentido la inquietud de Arias durante meses». Una pausa. Elegí no mirar de cerca. Naomi sostuvo su mirada. «Estás mirando ahora». No era una absolución. No pretendía hacerlo. Era simplemente la verdad de que mirar ahora, aunque fuera tarde, seguía siendo mirar. Muy lentamente, Cases extendió la mano sobre la estrecha mesa y cubrió la mano de ella con la suya. No una declaración, no un gesto para ninguna audiencia. Solo el peso de su mano sobre la de ella, cálido a través de su manga. Ninguno de los dos habló. Aries, en la mente de Naomi, estaba completamente en silencio. No ausente, solo perfecta y profundamente quieto.
Como el aire se aquieta después de que una tormenta que se ha estado gestando durante mucho tiempo finalmente estalla. Malaki se movió 3 noches después. No tenía otra opción. La ventana que había pasado 3 años construyendo se estaba cerrando, y entendió de la manera específica y lúcida de alguien cuyos planes están fallando, que la estrategia cautelosa se había quedado sin pista. Había perdido la cumbre. Había perdido el elemento de la ignorancia de Naomi. La única ventaja que le quedaba era la velocidad. La usó. La ventisca que descendió de la cresta norte era del tipo que se traga la luz y el sonido y reduce el mundo a 20 pies de visibilidad y un rugiente muro blanco. Llegó a medianoche e inmediatamente consumió las líneas de visión de la torre de vigilancia exterior. Los fuegos de advertencia en el acceso oriental eran invisibles desde los muros de Ravenspire. Las aves mensajeras estaban en tierra. Silas Waverly, silencioso, metódico, el tipo de profesional que se enorgullece de ejecutar un trabajo complejo de forma limpia, se movió por las salas inferiores de la fortaleza en la oscuridad. Tenía los registros de la puerta memorizados. Conocía cada rotación de guardia, habiendo pasado meses asegurándose de ello. Los 3 guardias de la entrada de mercaderes eran los que el oro oriental de Malaquí había alcanzado. Los 4 guardias leales fueron despachados con la precisión fría y eficiente de alguien que ve los obstáculos humanos como problemas logísticos. La puerta de los mercaderes se abrió hacia adentro. 30 hombres armados se derramaron a través de ella hacia el patio interior, sin antorchas, sin estandartes, equipados para el trabajo cercano, construidos para la velocidad, instruidos con un único objetivo. La campana de advertencia en la torre alta comenzó a sonar al primer grito de alarma del patio interior. Demasiado tarde para evitar la brecha, no demasiado tarde para responder a ella. Casey estaba fuera de la cama antes del segundo toque de campana. Naomi se despertó un instante después de él. Esa misma respuesta alerta, el cuerpo sabiendo antes de que la mente se ponga al día. Lo observó moverse por la oscura cámara con la eficiencia específica de alguien que ha pasado suficiente tiempo en situaciones urgentes como para que la urgencia misma esté organizada. Coraza de cuero, cinturón de armas, espada ancha de la pared. Se detuvo en la puerta. Se volvió. «Quédate adentro», dijo. Su voz era tranquila y absoluta. «Cierra todas las entradas. No abras a nadie cuya voz no reconozcas. Si Dominic no llega a ti antes de la mañana, usa el pasaje de los sirvientes a las bodegas inferiores y espera». Ya se estaba moviendo mientras terminaba de hablar, ya a medio camino de la puerta, ya en otro lugar en su atención. Su mano encontró la de ella por un instante en el marco de la puerta. La apretó una vez, firme y brevemente, luego se fue. Naomi atrancó la puerta. Escuchó sus pasos desvanecerse por la escalera de piedra. Luego fue a la ventana. El patio de abajo era un caos organizado por el instinto de supervivencia. La Guardia Real, aquellos que se habían despertado lo suficientemente rápido, se enfrentaban a los mercenarios cerca del acceso oriental. La voz de Dominic cortaba el ruido con la claridad resonante de un hombre que ha comandado en condiciones reales. Reunía un muro de escudos cerca de las puertas de la armería. Dirigía cuerpos a los huecos, manejando una situación que era genuinamente peligrosa con la calma profesional de alguien que ha hecho cosas difíciles antes y espera seguir haciéndolas. Casey golpeó el patio y la calidad de la lucha cambió de inmediato. Incluso desde la ventana, incluso a través de la ventisca, el efecto de su entrada en el espacio fue físico. No pánico en el lado enemigo, sino la recalibración específica de personas que acaban de registrar una variable significativa. Y entonces Naomi lo vio luchar, y lo que vio le oprimió el pecho. Era poderoso, no había duda. Se movió a través del enfrentamiento inicial como una fuerza de la naturaleza. 2 mercenarios caídos antes de que hubieran procesado completamente la amenaza. Pero había algo mal debajo, algo rígido. Plantaba los pies cuando debería haberse movido. Desviaba impactos pesados en lugar de redirigirlos. Luchaba con la técnica medida y controlada de un campo de entrenamiento de una academia militar.
no con el instinto fluido de un depredador que sabe cómo funciona su propio cuerpo. Estaba actuando incluso aquí, incluso ahora, interpretando al caballero disciplinado para cualquier testigo que Malaki hubiera posicionado para observar e informar. Aries detonó en la mente de Naomi con una desesperación que nunca le había oído. Despojado de todo lo seco y cuidadoso, solo crudo, urgente y asustado. Me ha bloqueado. Sabe que Malaki tiene un escriba en la galería superior, Thaddeus Stonebridge. Está registrando todo para el Consejo del Este. Cases no les dejará ver al lobo. No les dejará ver a la bestia. Va a morir defendiendo una imagen que construyó para proteger a la gente y la protección lo va a matar. Malaki emergió del corredor este con una armadura de batalla ennegrecida, llevando una masa de aletas. Pesada, brutal, diseñada para aplastar. No se molestó con preámbulos, simplemente cargó. El choque de la masa contra la espada de Cases envió una onda de choque por los brazos del rey que Naomi sintió como Aries la sintió. Una reverberación de retroalimentación física que llegó a través del vínculo como un eco. Cases aguantó a duras penas y retrocedió un paso, desvió el segundo golpe rígidamente y perdió terreno. Un tercer impacto lo hizo arrodillarse brevemente antes de recuperarse. Técnicamente estaba sobreviviendo. Estaba perdiendo. ¿Qué necesita?, pensó Naomi directamente, claramente, pero con la urgencia enfocada de un diagnóstico. Necesita que alguien elija por él, dijo Aries, la voz del lobo desnuda, honesta de una manera que no había oído antes. Ha elegido cada día durante 12 años ser la cosa que la corte necesita que sea en lugar de la cosa que realmente es. Ha practicado esa elección hasta que es más rápida que el instinto. No puede deshacerla solo en este momento, bajo esta presión. Necesita que alguien vea al lobo y no aparte la mirada. Lidia estaba detrás de ella, con un atizador de chimenea en la mano, el rostro pálido y la mandíbula firme. Mi señora, el pasaje de los sirvientes. Sostén esto, dijo Naomi. Le entregó a Lidia el vaso de agua que había estado agarrando. Se volvió hacia la puerta del balcón. Mi señora. Necesito 2 minutos, dijo Naomi, y una voz muy fuerte. La ventisca le golpeó la cara en el momento en que salió por las puertas del balcón. Un frío tan total e inmediato que se sintió como una barrera física. Se agarró al parapeto de piedra con ambas manos. El viento le arrancaba la bata. Su trenza de pelo oscuro azotaba de lado. El patio de abajo era un campo oscuro y revuelto de nieve, sombras y acero. Encontró a Cases por la luz ámbar que Aries proyectaba, visible para ella a través del vínculo. Ese tenue resplandor del lobo presionando contra el interior del rígido control humano del rey, empujando contra muros que no se movían. Malaki lo tenía contra el muro de la armería. La sangre oscura manchaba el rostro de Cases, corriendo de un corte sobre su ojo que el frío no había ralentizado. Su espada ancha estaba levantada en un bloqueo que le estaba costando más de lo que le quedaba por gastar. Un golpe más como el último, y no lo aguantaría. Seguía actuando. Seguía luchando como un caballero de manual frente a un escriba que registraba. Porque Cases Blackwood había decidido hace 12 años que lo único que se interponía entre su reino y el caos era su propia habilidad para hacer exactamente lo que la corte requería de él. Y no podía dejar de hacer esa elección, ni siquiera ahora, ni siquiera aquí, ni siquiera mientras lo mataba. Naomi llenó sus pulmones de aire helado. ¡Cases! Su voz salió más grande de lo que sabía que tenía. Los muros de piedra de la fortaleza la atraparon y la amplificaron, haciéndola resonar por todo el patio con una claridad casi imposible en la tormenta. La lucha se detuvo. Los rostros se inclinaron hacia arriba, hacia la figura solitaria en el balcón con una bata blanca, la trenza oscura volando en el vendaval, ambas manos en el parapeto de piedra. Aries dice que tu hombro derecho ha estado compensando una vieja lesión durante 6 años y eres la única persona en este patio que no puede verlo, gritó en la oscuridad aullante. Dice que dejes de proteger la imagen y te protejas a ti mismo. El patio quedó en suspenso. En la galería superior,
La voz de Thaddeus Stonebridge cortó el aire, goteando desprecio. La reina le está dando consejos de combate al rey Alpha desde su propio lobo. Este es el gran linaje Blackwood. La risa de los hombres contratados por Malachi fue aguda. Fue burlona. Fue el sonido de personas a las que se les acaba de dar permiso para dejar de tener miedo. Y Cassius Blackwood, rey alfa de los 5 territorios, con sangre en la cara y nieve en su cabello oscuro y la espalda contra el muro de una armería, miró a su pareja, de pie en una ventisca en el balcón real con su camisón, y se rió. No fue una actuación. No tenía forma, ni control, ni propósito diplomático. Fue enorme y real y surgió de un lugar tan profundo bajo la superficie del rey que había estado intacto durante años. Resonó en los muros de la fortaleza, más profundo que el viento de la tormenta, más resonante que la campana de advertencia, y llevaba en sí el sonido de algo muy viejo, finalmente rompiéndose por completo. Las cadenas se hicieron añicos. Dejó de intentar luchar como un caballero de manual. Dejó de interpretar al general disciplinado para el escriba en la galería. Dejó que el rígido control se desvaneciera como un abrigo que había estado usando en la estación equivocada. Y lo que había debajo era todo lo que había estado manejando durante 12 años. El depredador fluido, feroz e imperfectamente instintivo que Aries había estado tratando de alcanzar a través de muros de orgullo, miedo e imagen pública cuidadosamente construida. Hombre y lobo, finalmente la misma cosa, finalmente moviéndose juntos. Esquivó el siguiente golpe de Malachi antes de que se hubiera comprometido por completo, fluyendo por debajo con una velocidad que hizo que la acción pareciera sin esfuerzo. Malachi retrocedió para un golpe de recuperación. Cases ya había pasado su guardia. El golpe que le sacó la rodilla a Malachi fue preciso, decisivo y profundamente informado por 11 años de un lobo observando la vieja lesión de un hombre con paciencia diagnóstica. Malachi cayó. La masa resonó al caer sobre las piedras mojadas. El golpe de seguimiento terminó el combate limpiamente, y Lord Malachi Thornfield, general condecorado de Ravenspire, cerebro de 3 años de traición cuidadosa, paciente y sofisticada, aterrizó boca abajo en la nieve del patio y no se levantó. Cases se irguió en toda su altura. Se sacudió la nieve del pelo. Apuntó su espada ancha a los mercenarios restantes con la calma absoluta y firme de alguien que ya no se esfuerza mucho en nada. La luz ámbar de Aries ardía clara en sus ojos. Uno por uno, los mercenarios dejaron caer sus armas en la nieve y se arrodillaron. Por encima de todo, en el balcón, las manos de Naomi estaban blancas sobre el parapeto de piedra, y sus piernas temblaban por el frío, y era completa y absolutamente incapaz de dejar de sonreír. La mañana llegó pálida y brillante después de la tormenta, el tipo de mañana de invierno que lava el mundo y deja todo nítido y preciso en el aire claro y frío. El patio había sido despejado. La puerta de los mercaderes estaba sellada y siendo reforzada bajo la supervisión directa de Dominic, quien había adoptado la expresión específica de un hombre que tenía la intención de revisar personalmente cada rotación de guardia en la fortaleza en el futuro previsible, y encontraba la perspectiva completamente razonable. Silas Waverly había sido encontrado en las cocinas inferiores intentando salir por el pasaje de entrega de frío y había sido recuperado con mínima ceremonia por 2 de los guardias más fiables de Dominic. Actualmente se encontraba en la Torre Este, siendo procesado por el personal legal de Augustine con la paciencia y la eficiencia minuciosa de personas que entienden que la documentación hecha correctamente ahora ahorra considerables dificultades más tarde. Malachi Thornfield fue entregado al gran salón a media mañana, atado, magullado y despojado de la armadura de batalla ennegrecida. Se paró ante el trono bajo la limpia luz invernal, con la postura rígida de un hombre que aún no ha decidido cómo va a enfrentar lo que ha sucedido, y los ojos ligeramente desenfocados de alguien que había pasado la noche a la intemperie y no había dormido. La corte reunida estaba en silencio, no el silencio diseñado del teatro político de Cases, sino el silencio genuino de personas que prestan mucha atención porque algo real está sucediendo.
Cases se inclinó hacia adelante en su trono con las manos descansando fácilmente en los brazos tallados. No estaba actuando. No había pausa arquitectónica ni frialdad fabricada. Simplemente se sentó, presente y sin prisas, con el corte sobre su ojo limpio y vendado, y su porte llevando la autoridad fácil de alguien que dejó de esforzarse por parecer poderoso en algún momento de las últimas 12 horas. Miró a Malachi por un largo momento. Confié en ti durante 6 años, dijo. Su voz era tranquila, genuinamente tranquila. No la quietud actuada de un hombre que despliega el silencio como un arma, sino la simple quietud de alguien que dice algo verdadero. Te llamé mi mano derecha. Creí durante 6 años que tu lealtad era incuestionable. Una pausa. Quiero que entiendas que no estoy enfadado, Malachi. Simplemente he terminado contigo. Le quitó los títulos, las tierras, el nombre del registro oficial. Lo hizo sin teatro, con la precisión plana y limpia de alguien que limpia una mesa. No ordenó una ejecución. Pasarás tus años restantes gestionando los registros de suministro de grano en la guarnición exterior del norte, dijo Cassius. El trabajo es real y el puesto es permanente, y se hará correctamente bajo supervisión. Lo que el reino notará es que el Grand Lord Malachi Thornfield no era una amenaza para el trono. Fue una complicación temporal y mal gestionada. Desde algún lugar cerca de la parte trasera de la corte reunida, un sonido se movió por la sala que a Naomi le tomó un momento identificar como risa reprimida. El rostro de Malachi pasó por varias cosas en rápida sucesión. Los guardias se adelantaron. No miró a Case mientras le tomaban los brazos. Miró a Naomi. Ella sostuvo su mirada sin expresión, sin triunfo, sin nada que él pudiera usar. La sostuvo hasta que los guardias lo apartaron, y luego la soltó, porque ella también había terminado con eso. A su lado en el estrado sintió a Cassius exhalar, largo, lento y silencioso, como algo que se libera. En su mente Aries emitió un sonido de profunda y asentada satisfacción. Eso, dijo, es como se ve ganar cuando se hace correctamente. 2 días después, una tarde gris y brillante con escarcha en las paredes del jardín medicinal y el olor a tierra fría y romero. Naomi estaba trabajando en los bancales elevados, limpiando los últimos tallos marrones por la escarcha de la sección que había estado restaurando gradualmente durante las últimas semanas, haciendo espacio para las plantaciones de primavera que había estado planeando. Sus manos estaban frías a través de los guantes. El trabajo era tranquilo y satisfactorio, y exactamente el tipo de cosa que su mente necesitaba después de la atención sostenida y de alto riesgo de las semanas anteriores. Oyó sus pasos en el sendero del jardín. Ya los conocía. Case entró por el arco de piedra y se sentó en el banco sin preámbulos. Llevaba la ropa que ella había llegado a asociar con el jardín, simple, sin ceremonia. La versión de sí mismo que no tenía obligaciones de actuación. Su corte se estaba curando limpiamente. El hematoma a su alrededor había pasado a la etapa amarillo-verdosa que significaba que lo peor había pasado. La observó trabajar por un rato. Ninguno de los dos habló. El silencio era del tipo cálido. Aries te habló del hombro, dijo finalmente. Me dice bastantes cosas, dijo ella con cuidado. Una breve pausa. ¿Cuánto tiempo lleva hablándote en frases completas? Ella le dijo la verdad. Desde la primera noche en la casa de Miriam, durante todo el tiempo que estuvo en Ravenspire. Todo. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para ser significativo. Cases se miró las manos. Todo, dijo. Todo lo que él eligió compartir, dijo ella. Fue considerado al respecto. Me dio lo que necesitaba para entender lo que estaba pasando. Te quiere, añadió simplemente. Ha estado tratando de protegerte de la única manera que tenía disponible. Algo cruzó el rostro de Cases que ella nunca había visto en ningún contexto público. Algo desprotegido y genuino y casi abrumado. Miró el jardín por un momento con una expresión que estaba procesando varias cosas simultáneamente. Pasé 12 años, dijo en voz baja, construyendo algo que me dije a mí mismo que mantendría a la gente a salvo. El silencio, la distancia, la imagen de ello. Hizo una pausa.
Me convencí de que si la gente me tenía suficiente miedo, nadie tendría que perder nada en una guerra que no pudiera evitar. Que el miedo era eficiente, predecible. Naomi dejó su herramienta de jardinería. Se enderezó y lo miró. Es agotador, dijo. Sí, dijo él. Ya puedes parar. Él giró la cabeza para mirarla bajo la limpia luz invernal en este jardín que había pertenecido a su madre y que lentamente volvía a ser el mismo. Sin público, sin agenda y sin que se actuara nada para nadie. Parecía un hombre que ha estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y al que le acaban de decir que es seguro respirar. No sé cómo, dijo. Sí que sabes, dijo ella. Has estado practicando. Una pausa, un ligero cambio en su expresión. La biblioteca, dijo. La cuarta mañana, dijo ella. Estuviste muy cerca. Luego la pregunta sobre el ala norte. El color que se extendió por su rostro fue genuina y profundamente entrañable, de una manera para la que no se había preparado. Él apartó la vista, luego la devolvió, y luego, lentamente, una expresión diferente. Algo entre irónico y divertido que no había visto en él antes en absoluto. ¿Cuánto de eso oíste?, preguntó. Lo suficiente para saber, dijo ella en voz baja, que te estabas esforzando mucho y que ibas a conseguirlo. Estuvo en silencio por un momento. Luego, ¿echas de menos tu hogar? Era la pregunta de la biblioteca, ligeramente pulida, más directa que los intentos que había oído, más honesta que la versión formal que finalmente había pronunciado en el jardín 2 semanas antes. Aterrizó de manera diferente ahora, no como un acercamiento cuidadoso, sino como una pregunta real de una persona que realmente quería saber. Menos que antes, dijo ella. Sostuvo su mirada. La torre norte por las mañanas, el jardín medicinal, la pequeña biblioteca junto al pasillo del consejo. Hizo una pausa. Estoy encontrando lugares aquí que siento como míos. Él la miró por un largo momento con la atención plena y abierta, que ella había llegado a entender que era su yo más verdadero, la versión de él que existía sin actuación. Bien, dijo. Fue tranquilo, y fue genuino, y fue todo lo que quería decir. Aries estaba cálido y presente en la mente de Naomi. Esa profunda y contenta resonancia de algo antiguo y sabio asentándose en la satisfacción. Le tomó 11 años, dijo el lobo suavemente, encontrar a alguien con quien valiera la pena ser honesto. Me gustaría que conste que tuve una aportación significativa en el momento. Naomi apartó la vista para ocultar su sonrisa. Sus ojos se dirigieron al muro lejano del jardín, el viejo muro donde crecía la matricaria, donde los primeros esquejes de romero habían echado raíces, donde había estado restaurando cuidadosa y constantemente los bancales que se habían vuelto salvajes. El jardín tiene buenos cimientos, dijo. Sí, dijo Cassius, por supuesto que los tiene. Lala estaba mirando cuando lo dijo. Esa noche, la cámara real, con el fuego encendido y cálido contra la oscuridad y el frío de afuera. Eliza estaba en el ala este, podían oír su voz a lo lejos, algo enfático y alegre, probablemente discutiendo con Lidia sobre el sistema de organización de la biblioteca, que ambas habían estado tratando como un proyecto personal con visiones contrapuestas. El sonido era cálido y familiar, y silenciosamente maravilloso. Naomi se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra de la chimenea, rodeada de textos legales abiertos, trabajando en el marco de los acuerdos del salón abierto. Era un trabajo cuidadoso, el tipo de redacción legislativa que requería un lenguaje preciso, porque el lenguaje impreciso en la ley es una invitación a la interpretación, y la interpretación es cómo nacen las lagunas. Escribía lentamente y revisaba cada frase 2 veces. Cassius estaba en el amplio asiento de la ventana con las botas quitadas y un informe abierto en su regazo, que era la postura física más relajada que le había visto adoptar en cualquier espacio interior desde su llegada. Aries había confirmado en voz baja que esto constituía un desarrollo significativo. El fuego crepitaba. El viento afuera se movía contra los muros de piedra con su familiar sonido residente. Aries quiere que se anote formalmente, dijo Naomi sin levantar la vista de su pergamino,
que sus contribuciones a la supervivencia y estabilidad de este reino durante los últimos 11 años merecen reconocimiento en algún lugar del registro histórico oficial. Cases pasó una página de su informe. Aries puede querer muchas cosas. Dile, dijo Aries en la mente de Naomi, y había una calidez en su voz tan profunda y contenta y nada seca que era casi irreconocible del erudito exhausto que había encontrado por primera vez en la sala de estar de Miriam. Que he mantenido este reino en pie por pura fuerza de observación y comentario durante 11 años, llevando todo el peso de su reputación pública sobre mis considerables hombros espectrales, y el reconocimiento mínimo que espero es algo con mi nombre que las generaciones futuras verán. Naomi transmitió esto fielmente. Cassius bajó su informe. La miró a través de la habitación iluminada por el fuego, con tinta en los dedos, la corona puesta en el cojín a su lado, los pies metidos bajo la bata de terciopelo, completa y enteramente ella misma. La mujer que se había parado en una ventisca en su balcón y había gritado consejos de batalla provenientes de su propio lobo durante un enfrentamiento militar activo. La mujer que había cambiado una copa envenenada en una sala llena de testigos sin que una sola persona lo viera. La mujer que había venido a su jardín amurallado y le había dicho simple y sin disculpas que ya podía parar. Él sonrió, una sonrisa real, sin prisas y sin defensas, que llegaba hasta sus ojos oscuros como la tormenta, y no había arquitectura en ella ni efecto deliberado. Dile, dijo Cassius, que puede quedarse con la caseta de la puerta. Naomi se rió. Fue una risa brillante y completamente impropia de una reina y enteramente, perfectamente suya. El fuego se avivó con la corriente de la ventana. Afuera, el invierno mantenía la fortaleza en su frío y antiguo abrazo, el mismo invierno que había mantenido a Ravenspire durante siglos, que había visto ir y venir a reyes,